Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Licea Racing, todo sobre el karting. Hoy vamos a sacar el eje de mi nuevo kart, vamos a tener en cuenta algunos detalles, así que no os lo perdáis. Bueno, vamos a empezar por aflojar los bujes con las 6. Muy bien. Muy bien. Mirad los bujes. Un nido de araña y todo. Mira, mira. Imaginad si lleva tiempo parado. Fijaos en el cubrecadenas de antiguamente. Me gustaba mucho usar la tornillería con el destornillador plano. Que después, cuando lo restauremos, lo modernizaremos todo. Fijaos cómo ya el parachoques trasero hacía de soporte de la mitad de las cosas, como el portanúmeros y el soporte del escape, que la verdad que está en muy buenas condiciones. Lo único, el Silent Block, sí que ese soporte lo restauraremos, porque imagino que debe de tener el nombre de Tony Kart por algún sitio. Pues como veis, esto se va a la basura. Mirad. Madre mía. Eje de 40, como ya os he dicho. Mirad las chavetitas. Vamos a sacar el otro buje. La otra chavetita. Bueno. Disco. ¡Buah! Qué miedito me da, todo tan viejo. Mira, un truquito. ¿Os acordáis que os decía que este kart había competido, verdad? Un truquito es ponerle la brida a los prisioneros del eje, por seguridad, que no perderlos. Pero bueno, si se tiene que aflojar, se va a aflojar igual. ¿Os acordáis que para sacar el eje a mí no me gusta utilizar el martillo, pero yo creo que aquí va a tocar utilizarlo? Vamos a lubricar bien. Mi trapito mágico. Vamos a desmontar también la corona. Vamos a ver qué corona tenía esta. Mira, primero suelto. El otro suelto. Madre mía, están todos sueltos aquí, Bueno, mientras desmontamos la corona, vamos a hacer una cosa antes que yo os recomiendo. Cuando tenéis que sacar un eje de tanto tiempo parado, no como en este caso que sabéis la última vez, vamos a echarle 6 en 1 en los prisioneros para que vayan absorbiendo, para que nos facilite después su desmontaje, ya que si están gripados nos pueden dar guerra. Piñón, el piñón lo he contado y es un piñón de 9 dientes, con una corona de una 86. La limpiaremos en su momento. Bueno, vamos a ver si el portadiscos sale, el portacorona sale bien. Bueno, mejor de lo que me esperaba. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger un Scott Brite, un poquito de
WD-40. Y pasamos y lijamos un poquito. Ya habiéndole dado, vamos a limpiarlo. Bueno, como podéis ver, tiene otra cara ya. Vamos a darle otro poquito más. Y a ver si sale. Vamos a darle con un destornillador un poquito hasta coger uno mayor, va. Bueno, y ahora sí que ha salido. Se ha caído incluso la chaveta también. Ay. Que mira, que aquí tenemos la chaveta como los cadenillos, sin puntas. Buah. Y aquí tenemos el portacorona. Está mejor de lo que esperaba. Vamos a aflojar todos los tornillos del disco también, ya que lo tenemos aquí en el eje. Prácticamente quiero aflojar todos los tornillos para que después, cuando los tengamos que cambiar, no tengamos sorpresas de que se nos pase una cabeza fuera, entonces sea más complicado todo. Y vamos a la hora de la verdad, a por los tornillos de los rodamientos. Oh, pues este estaba flojo. Vamos a coger un tapón. También el hecho de haber echado el WD-40 puede haber ayudado. Vamos a ver este. Bien también. Vamos a por el otro. ¿Veis? Aquí ya se me complica un poquito. Si viéramos que no sale, que está muy duro, cogeríamos una pistola de calor, los calentaríamos bien por si habían puesto Loctite y esté muy oxidado y fijado. Entonces ayudaría a calentarse ese poquito Loctite, disolverlo un poco y así facilitar que se afloje. Último prisionero. Bien. Bueno, la verdad que problemas no me está dando muchos. Perfecto. Bueno, ¿os acordáis que no lo he hecho? Porque claro, es que estoy tan contento de meterle mano ya que se me ha olvidado incluso de hacer rodar los rodamientos. Ay, ¿os acordáis que para quitar las rebabas? Perfecto. El otro. Muy bien. Vamos a ver si el tercer rodamiento nos ayuda también. A rodar. Si no, lo aflojaremos. No, ahí está, perfecto. Pues dentro de lo que cabe, este eje está bien montado, ¿eh? Sí, porque veis, con unos poquitos... Vamos a quitarle por completo los tornillos al disco. Al portadisco, para ser más exacto. En este caso te viene 2. Y así, con el destornillador grande, tendremos
podremos abrirlo más. ¿Veis? Buah. Lo que tiene. Bueno, ya hemos salvado, que sale bastante bien, la chaveta del disco. Pero vemos que todavía... Bueno. En realidad hubiera ayudado si le pasamos un poco el escopite por todo el eje. Que lo vamos a dejar marcadísimo y súper feo. O sea, no os preocupéis. Y si os está gustando, suscribíos, comentar y darme un fuerte like. Y compartirlo. Muy bien. Habiéndole quitado un poco el óxido, vamos a pasarle el trapo. Perfecto. Buah. A ver si tenemos suerte. ¡Oh! Se ha desbloqueado un poquito. Muy bien. Ya tenemos el disco. ¿Os acordáis, no? Como lo veis. Vamos a ponerle los tornillos para no olvidarnos. Bueno, vamos a sacar. ¡Uah! Ya tenemos el eje. Que de momento no consigo ver el tipo. Tampoco veo el color. Bueno. Buah, mirad este rodamiento. Mira este rodamiento, ¿eh? Buah. Quizá. Pero, buah. Este está un poco mejor. Y este ya, buah. Vamos a cambiarlos, chicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo seguiremos desmontando el car y mirando su estado, ¿no? Hasta dejar el chasis al desnudo por completo. Si os gusta, darle un like, comentar y compartir. Hasta el próximo vídeo.